Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero de verdad que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que estoy seguro, los va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de algo que resuena en muchos de nosotros, el amor, la conexión y cómo, a pesar de los kilómetros, a veces las personas que amamos están más cerca de lo que imaginamos. El título de hoy, como ya habrán visto, es Kerem y Hande, a pesar de la distancia, viven cerca. Y sí, vamos a desentrañar exactamente qué significa esa frase, qué hay detrás de la historia de Kerem y Hande, y por qué, a pesar de lo que uno podría pensar, la distancia física a veces no es una barrera tan infranqueable como parece. Antes de empezar con toda la carne al asador, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no lo han hecho, denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse. Es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón a seguir creando contenido como este, que esperamos que les encante. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así no se pierden nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Kerem y Hande. Imaginen esto, dos personas, Kerem y Hande, sus vidas transcurren en ciudades o incluso países diferentes. Quizás Kerem vive en una metrópolis bulliciosa, llena de luces y oportunidades, mientras Hande prefiere la tranquilidad de un pueblo costero o una ciudad con un ritmo más pausado. Las coordenadas geográficas los separan, y en el mundo actual, donde la inmediatez lo es todo, uno podría pensar que esa distancia es una sentencia, un obstáculo insalvable para el amor, la amistad o cualquier tipo de conexión profunda. Pero, ¿qué pasa si les digo que esa distancia, en el caso de Kerem y Hande, es más una ilusión que una realidad? ¿Qué pasa si sus mundos, a pesar de los mapas, están entrelazados de maneras sorprendentes? La historia de Kerem y Hande no es la típica historia de amor a distancia que solemos escuchar, donde cada llamada es un evento, cada visita un milagro y la soledad se convierte en una compañera constante. No, la de ellos es diferente. Es una historia de almas que se encontraron en un punto inesperado, un punto donde las barreras geográficas se difuminan. Piénsenlo, en la era digital, ¿cuántas veces hemos dicho que vivimos en una aldea global? Pues bien, Kerem y Hande son el vivo ejemplo de esa frase. ¿Cómo es posible que dos personas, geográficamente distantes, vivan cerca? Bueno, la cercanía no siempre se mide en kilómetros. Puede medirse en la frecuencia y la profundidad de las conversaciones, en los intereses compartidos, en la forma en que se apoyan mutuamente, en los sueños que tejen juntos, o simplemente en la paz que encuentran al saber que el otro existe. Kerem y Hande, a pesar de que uno pueda estar en Estambul y el otro en Ankara, o quizás uno en París y el otro en Buenos Aires, han logrado construir un puente invisible pero increíblemente fuerte entre ellos. ¿Cómo lo hacen? Probablemente se comunican de maneras muy eficientes y significativas. No se trata solo de mensajes de texto esporádicos. Estoy imaginando conversaciones nocturnas, videollamadas que duran horas, donde comparten cada detalle de su día, sus miedos, sus alegrías, sus frustraciones y sus esperanzas. Se conocen también a pesar de la distancia, que pueden leer entre líneas, anticipar las necesidades del otro y ofrecer consuelo o celebración sin siquiera que se lo pidan explícitamente. Quizás Kerem, que vive en una ciudad agitada, encuentra en Hande ese refugio, esa calma que necesita para recargar energías. Y Hande, quizás en su vida más tranquila, encuentra en Kerem la chispa, la aventura y la perspectiva que enriquecen su día a día. No se trata de reemplazar la presencia física, sino de complementar la vida del otro de una manera que solo ellos pueden hacerlo. Piensen en las plataformas digitales como herramientas que, en manos adecuadas, pueden acortar distancias. Las redes sociales, los chats, las videollamadas, todo eso les permite estar al tanto de la vida del otro de una manera que antes era impensable. Pero lo crucial aquí no es la herramienta, sino la intención y la dedicación. Kerem y Hande no se limitan a consumir contenido digital pasivamente. Ellos lo usan activamente para construir y mantener su conexión. ¿Podría ser que compartan un proyecto juntos? Tal vez están colaborando en un libro, en un emprendimiento online, o tal vez simplemente se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras. El hecho de que trabajen en equipo, que tengan metas comunes, los acerca aún más. Cuando tienes a alguien con quien compartir objetivos, la distancia física se vuelve menos relevante porque están trabajando hacia el mismo horizonte. O quizás su conexión va más allá de lo práctico. Tal vez tienen una profunda conexión espiritual o emocional.
Se entienden a un nivel que trasciende las palabras. Se sienten, se perciben. Es esa intuición especial que surge cuando dos personas realmente se conectan. Piensen en esas almas gemelas que, aunque no se vean a diario, sienten una especie de hilo invisible que las une. Kerem y Ande podrían estar viviendo esa experiencia. Y aquí es donde entra la magia. La distancia física puede ser una cosa, pero la cercanía emocional, intelectual y espiritual es otra muy distinta. Kerem y Ande han logrado trascender la distancia física para crear una cercanía que es mucho más poderosa y duradera. No es solo que sus teléfonos estén cerca en la lista de contactos, sino que sus corazones y mentes están alineados. Para que esto funcione, ambos, Kerem y Ande, deben estar invirtiendo activamente en la relación. No es algo que ocurre por arte de magia. Requiere esfuerzo, compromiso, empatía y una comunicación constante y honesta. Requiere que ambos valoren profundamente la conexión que comparten y estén dispuestos a hacer lo necesario para mantenerla viva y fuerte. Imaginen las veces que uno de ellos ha tenido un día terrible y antes de que puedan siquiera formular una queja, el otro ya está allí, ofreciendo una palabra de aliento, un chiste para sacarle una sonrisa, o simplemente un oído atento. Esa capacidad de sintonizar con el estado emocional del otro, incluso a través de la distancia, es lo que hace que su vínculo sea tan especial. Pensemos en los momentos en que uno de ellos celebra un gran logro. La alegría compartida, la euforia que se contagia a través de la pantalla. La capacidad de ser el fan número uno del otro, de celebrar sus éxitos como si fueran propios. Eso no tiene precio. Y eso es lo que los hace sentir cerca, a pesar de no poder darse un abrazo físico en ese preciso instante. Tal vez, y esta es una posibilidad muy romántica, su conexión se basa en una historia compartida que los une de una manera indeleble. Podría ser que se conocieron en un momento crucial de sus vidas, que compartieron una experiencia transformadora, o que simplemente se enamoraron de la persona que el otro es en su esencia más pura. Y esa historia, esa memoria colectiva, crea un ancla que los mantiene unidos, sin importar dónde estén. La tecnología, en este caso, no es un sustituto de la conexión humana, sino un amplificador de ella. Les permite compartir momentos, experiencias y sentimientos de una manera que hace que la distancia física se sienta menos opresiva. Es como si tuvieran un portal privado a la vida del otro, un espacio seguro donde pueden ser ellos mismos y sentirse comprendidos. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de las relaciones. ¿Qué define realmente la cercanía? ¿Es la proximidad física, la convivencia diaria, o es algo más intangible, algo que reside en la comprensión mutua, el apoyo incondicional y el amor que se profesan? Kerem y Ande parecen haber descifrado ese código. Han descubierto que el amor y la conexión no están limitados por las fronteras geográficas. Quizás Kerem y Ande se conocieron online, o tal vez se conocieron en persona en un momento fugaz de sus vidas, pero la conexión fue tan fuerte que decidieron cultivarla a pesar de las circunstancias. Podrían tener vidas muy ocupadas, con compromisos que los mantienen en lugares diferentes, pero han hecho de su relación una prioridad. Y esa dedicación es lo que los hace sentir tan cerca. Piensen en la importancia de los detalles. Los pequeños gestos que demuestran que el otro está pensando en ti. Un mensaje sorpresa, una foto de un lugar que le recuerda a ti, una recomendación de un libro o una película que sabe que te encantará. Estos son los hilos que tejen la tela de su cercanía, haciéndolos sentir parte fundamental de la vida del otro. La historia de Kerem y Ande nos enseña que las relaciones significativas se construyen sobre cimientos sólidos de confianza, respeto y amor. Y que la distancia física, aunque pueda presentar desafíos, no tiene por qué ser el factor determinante en la fuerza y la profundidad de una conexión. Consideremos también la posibilidad de que esta cercanía sea una elección consciente y activa. Kerem y Ande no están pasivamente esperando que la relación funcione a pesar de la distancia. Están trabajando activamente para que así sea. Están invirtiendo tiempo, energía y emoción en su vínculo. Están comunicándose abierta y honestamente, resolviendo los conflictos que puedan surgir y celebrando los momentos de alegría. Y es esta inversión mutua lo que crea un espacio emocional donde ambos se sienten seguros, valorados y amados. Un espacio donde la distancia física se convierte en una simple circunstancia, no en una barrera insuperable. Se trata de entender que la presencia física no es el único indicador de conexión. La forma en que comparten sus vidas, sus logros, sus fracasos, sus sueños y sus miedos,
todo ello contribuye a esa sensación de cercanía. No tienen que compartir el mismo espacio físico para compartir la misma vida. Puede ser creadores de su realidad, incluso si esa realidad se vive en diferentes ciudades o países. Y es esta capacidad de compartir el viaje, de ser cómplices en la vida, lo que les permite sentirse tan cerca. No se trata de la cantidad de tiempo que pasan juntos, sino de la calidad de ese tiempo, de la profundidad de la conexión que logran establecer. Además, es importante recordar que la comunicación no siempre tiene que ser verbal. A veces un simple emoji bien colocado, un meme que solo ellos entienden, o una canción compartida, puede comunicar más que 1000 palabras. Kerem y Ande probablemente han desarrollado un lenguaje propio, un código compartido que les permite entenderse a un nivel que va más allá de lo convencional. En resumen, la historia de Kerem y Ande, a pesar de la distancia, viven cerca, nos habla de la resiliencia del amor y de la conexión humana. Nos muestra que la cercanía real se mide en la profundidad del vínculo, en la comprensión mutua y en el apoyo incondicional, más que en los kilómetros que separan a dos personas. Han logrado construir un puente invisible pero indestructible entre sus corazones, demostrando que cuando hay amor y dedicación, la distancia física se convierte en un mero detalle geográfico. Su historia es un recordatorio inspirador de que en un mundo cada vez más conectado digitalmente, las conexiones humanas verdaderas pueden florecer y prosperar, sin importar dónde nos encontremos físicamente. Y eso, mis amigos, es la magia de la conexión humana, la fuerza del amor y la dedicación. Kerem y Ande nos han regalado una lección invaluable sobre cómo el corazón puede sentirse increíblemente cerca de otro, incluso cuando el mundo nos dice que están a kilómetros de distancia. Han logrado transformar la distancia en una oportunidad para fortalecer su vínculo, para comunicarse de maneras más profundas y significativas, y para apreciar aún más los momentos que sí comparten. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia y que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias conexiones y cómo las cultivan. Ha sido un placer enorme compartir este momento con ustedes. Si les ha gustado el vídeo, por favor, denle un gran like, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Dejen sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan sobre la historia de Kerem y Ande, y si ustedes han vivido experiencias similares. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.